Hablamos de la muerte de un hijo en el momento del nacimiento, durante la gestación, incluso conocer que el bebé ha nacido con una grave enfermedad. Son acontecimientos escasamente reconocidos por la sociedad. Sin embargo, para los padres supone un proceso de duelo, tal y como lo concebimos cuando se nos marcha un ser querido en otras circunstancias de la vida. Se trata de sentimientos que van desde la incredulidad a la culpabilidad o incluso una negación de lo que ha ocurrido, un asunto que vamos a abordar a continuación. Y lo hacemos con Idaira Izquierdo, que es psicóloga y una de las responsables de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Idaira, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, está claro que el sueño de tener un hijo puede desvanecerse en el momento del nacimiento, puede nacer sin vida, incluso durante el proceso de gestación, o incluso que nos digan, Idaira, que nuestro bebé ha nacido con una grave enfermedad, con poca esperanza de vida. En estos casos, como decimos, es una situación rodeada de tabúes y para lo que no sé si estamos preparados para ello. Yo creo que como sociedad no estamos preparados nunca para hablar de la muerte, ¿no? Y entonces partimos de esa idea. Hay unas particularidades determinadas de este tipo de duelos y es que normalmente, como bien decías, están silenciados, ¿no? Y un poco se presiona también a estas familias para que pasen rápido por ese tipo de duelo. Incluso hay una cierta percepción social de que cuando un acontecimiento de este tipo le pasa a alguien cercano, a algún amigo, incluso no comentarlo como para no hacerles más daño, cuando a lo mejor quizás sería lo contrario, ¿no? Claro, yo creo que estamos muy acostumbrados quizás a salvar a los demás de su dolor y no nos damos cuenta de que es precisamente viviendo ese dolor como sanamos, ¿no? En este tipo de casos es importante para las familias. Muchos de estos duelos se suelen complicar pues por eso mismo, ¿no? Por ser silenciados, por ese tabú, por no poder hablar de ello. ¿Y qué sentimientos son los que se generan en estos primeros momentos cuando recibimos una terrible noticia como el fallecimiento de un bebé que esperamos con tantas ansias? Bueno, yo creo que estas familias se quedan como, pues es básicamente como si les cayera una bomba encima, ¿no? O sea, es una situación que separa el tiempo, ¿no? Es un shock. Entonces ahí como que te cuesta quizás integrar el resto de la información que te llega, ¿no? Posteriormente lo que buscan son respuestas, ¿no? Respuestas a por qué ha ocurrido esto y mucha culpabilidad vemos también en este tipo de casos. Incluso no importa el tiempo que haya pasado, es decir, si el bebé ha muerto durante el periodo de gestación, ese hilo afectivo puede ser tan importante como un hijo que tenemos vivo, ¿no? Claro, es que no depende del tiempo que uno haya pasado con su bebé, sino del vínculo afectivo que ha creado con ese bebé. Y ese vínculo afectivo ya viene incluso desde antes de la concepción. Una madre cuando se empieza a planificar un embarazo, por planificando ese embarazo, se imagina ya teniendo una familia, se imagina teniendo un bebé al que poder cuidar, al que poder, pues con el que poder hacer cosas con él. Bueno, y al margen de que no solo es imaginarlo, sino también que una madre durante todo el proceso lo siente, con lo cual y lo siente tiene también, la diferencia exacto. con respecto al padre, que a lo mejor no tiene esos momentos previos, ¿no? Sí. Y siempre se habla de la madre en estos casos, también el padre se ve afectado por el padre se ve muy afectado también y muchas veces en la sociedad también olvidamos su papel, ¿no? Entonces nos centramos a veces en la madre y muchos de estos padres lo que reclaman es: a mí nadie me ha preguntado cómo estoy. ¿Y qué suele pasar en esos casos? Porque el padre suele ser la persona que a lo mejor tira del carro al principio para intentar que la mujer casos, se encuentre en las sí. mejores circunstancias, ¿no? Pero sí. ¿qué puede llegar a ocurrirle? En algunos casos vemos algunas conductas evitativas como puede ser ir demasiado al trabajo o hacer demasiado deporte y vemos también frases típicas como: no, es que si nos caemos los dos, esto se acaba. Entonces vemos como el padre a lo mejor asume ese rol de fortaleza, como tú decías, ¿no? De ser el que tira del carro para que la madre esté bien. Y luego, posteriormente, cuando la madre va pasando y va asimilando y vemos que va recuperando un poco su vida, es el padre el que cae. Es importante a lo mejor no caer en los tópicos cuando ocurren circunstancias tan complicadas como esta, ¿no? De decir las típicas frases como señala, son jóvenes, pueden tener otro, esto ha sido así porque ha venido así. Son frases vacías que a lo mejor no son las que sirven de ayuda en ese momento, ¿verdad?
son frases que quizás uno las dice desde la mejor intención del mundo, pero que a estas familias no solo no las ayudan, sino que muchas veces complican estos duelos y muchas veces también causan desavenencias, ¿no?, entre las familias, porque acaban discutiendo por este tipo de frases. ¿Y cómo puede influir estas circunstancias a la hora de planificar otro embarazo? Porque pueden surgir muchísimos miedos, ¿no?, teniendo la experiencia tan traumática anterior. Muchísimos, o sea, un embarazo después de una pérdida es un embarazo cargado de ambivalencia, así que va a haber momentos de paz y de calma probablemente, pero también muchos momentos de miedo. Estamos hablando, es muy complicado. Idaira, antes también de las circunstancias que se pueden dar en el hombre y en la mujer y cómo a lo mejor puede afectar de manera diferente. En ese sentido, también se dan casos que ante circunstancias como esta llegue a producirse la ruptura de una pareja. En algunas ocasiones sí, depende. ¿Y por qué ocurre? ¿Es una cuestión de echarse culpa por lo que ha sucedido? Quizás porque la vivencia de cada uno a veces es diferente. Vemos muchas veces como a lo mejor la mujer puede llegar a decirle, es que tú no lo estás viviendo como yo, entonces a ti no te importaba como a mí. Entonces, y acaban a veces discutiendo en ese sentido. Así que yo creo que es importante para la pareja hablar entre ellos, tener una expresión emocional o incluso buscar apoyo de otros padres que hayan pasado por la misma situación. Bueno, una situación similar, porque nunca va a ser igual. ¿Es habitual que las parejas en estas circunstancias pidan ayuda o quizás es precisamente eso lo que se reclaman desde los colegios profesionales, que pidan más ayuda y que haya más psicólogos a disposición de personas que pasan estos trances? Yo creo que sí, que las parejas sí que están pidiendo ayuda, sobre todo porque el entorno de terapia es un entorno donde no se les juzga y es precisamente eso lo que ocurre fuera en la sociedad, ¿no? Que no pueden hablar, entonces sí que buscan un espacio donde pueden expresar. Claro, no sin pueden hablar temor. porque incluso genera incomodidad en las personas que pueden llegar a escucharlos porque es algo tan duro y tan difícil que genera... Nos duele a nosotros, nos molesta, ¿no?, en cierto sentido. Entonces es incómodo y aparte no tenemos en nuestra mente y en nuestra ideología que un bebé se puede morir. Entonces en ese sentido tendemos a sobreproteger y la manera de sobreproteger es quizás, no, pero bueno, vas a estar mejor, no te preocupes. ¿Y qué ocurre, Idaira, cuando también hay niños de por medio? Hay otros hermanos que llegan sus padres a casa sin el bebé que tanto esperaban. ¿Cómo se le cuenta a sus hermanos que el bebé no ha muerto, ha fallecido? Los niños necesitan una explicación siempre lógica y coherente, adaptada a su edad. O sea, pero necesitan saber la verdad de lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que siempre que sea un padre, y si no es el padre el que puede darla porque emocionalmente no puede enfrentarse a la situación, que sea otro familiar que asuma ese rol. Pero los niños sí que necesitan una explicación. ¿Qué pautas podrían ser las básicas para acompañar a una pareja que haya tenido pues, una situación tan complicada? ¿Qué se puede empezar a hacer para hacerlo bien? Yo creo que lo más básico es facilitar su expresión emocional, sea la que sea. O sea, que incluso si no sabemos qué decir, que estemos con ellos en silencio o que incluso le digamos, yo no sé qué decirte, pero voy a estar ahí contigo y te voy a acompañar y puedes contar conmigo. Yo creo que ese es el paso más básico, porque hablar de lo que nos ha ocurrido hace que yo pueda integrar mi experiencia. O sea, incluso para una mujer en el parto, cuando da a luz un bebé sano, necesita hablar constantemente de ese momento, de cómo ha ido el parto, para integrar esa experiencia. Esto muchas veces no ocurre cuando una mujer ha dado a luz a un bebé que ha fallecido. No pueden hablar de eso. Ahí está la importancia de la atención psicológica en esta etapa perinatal. Sí. Y por cierto que el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto unas jornadas donde van a tratar estos y otros asuntos, ¿no? Sí, son las primeras jornadas de atención y cuidados perinatales donde va a haber distintos profesionales del área de perinatal y bueno, yo creo que es una oportunidad muy importante para los profesionales que quieran saber un poco más de este área. Ahí estará Idaira impartiendo una charla sobre prevención, intervención y acompañamiento durante el periodo perinatal. Pues Idaira Izquierdo, ha sido un placer que nos acompañe una vez más aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Hasta la próxima.